Gloria sea a nuestro Dios. Hermanos, les voy a pedir que preparen su Biblia y que ahí en Apocalipsis capítulo 2, aunque creo que la mayoría de los textos van a estar aquí en el proyector, pero bueno, de alguna manera nos sea útil y podamos abrir la palabra de Dios. Apocalipsis es el último libro de la Biblia y es el capítulo 2 y vamos a leer el versículo 8. Entonces cuando lo tenga dice amén y si no puede leerlo aquí. Vamos a leerlo con mucho ánimo, como dice ahí, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Hasta ahí. Hermanos, cuando dice escribe al ángel de la iglesia, es que el mensaje de Jesucristo enviado para el pastor de Esmirna, y es el mensaje de Jesucristo para el pastor de Maranata. Entonces, cuando habla ahí de el ángel de la iglesia, ¿quién es el ángel de la iglesia? Es el pastor de la iglesia. ¿Quién es el ángel de la iglesia? El pastor de la iglesia. Es el mensajero. La palabra ángel quiere decir el mensajero. El mensaje de Jesucristo es entonces para el pastor de la iglesia. Quiere decir, escríbele al mensajero. Quiere decir que el mensaje primeramente es para el pastor. Dios le habla al pastor, le da el mensaje, es para el pastor primeramente, y luego el pastor debe predicarlo a la iglesia. Así vemos en esta porción de la palabra de Dios que el mensaje de Jesucristo es para la iglesia de Esmirna, pero que ya ahora para nosotros el mensaje de Jesucristo es para ti, iglesia Maranata. Iglesia, fíjate bien quién te habla y te manda este mensaje. Presta atención, quién te habla y te manda este mensaje. Es Jesucristo. Es Jesucristo quien se presenta como el primero y el postrero. Diga, el primero y el postrero. O bueno, ayúdeme aquí. ¿Cómo se presenta Jesucristo? Como el que estuvo muerto y vivió. Entonces, présteme su atención para que veamos que se presenta como el primero y el postrero. Quiere decir, Él es el primero y el último. Él es el principio y el fin. Jesucristo dice: yo soy la fuente, el origen y el final de todas las cosas. O sea, antes de mí no hay nadie y después de mí no hay nada. Jesucristo dice esto: yo soy Dios y fuera de mí no hay quien salve. Fíjese qué tremenda declaración. Isaías 44:6, si usted lo lee aquí, que lo tenemos, ayúdeme a leerlo, dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice? Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Entonces, cuando Jesucristo hace esa declaración tan poderosa, es lo que está diciendo: yo soy Dios, fuera de mí no hay Dios, no hay quien salve. Bueno, Jesucristo se presenta como el primero y el postrero, pero también se presenta como el que estuvo muerto y ¿qué? Vivió. Diga, estuvo muerto y vivió. O sea, Él es Dios Hijo encarnado en Jesús, y ya en su condición de hombre se entregó hasta la muerte y venció la muerte. Se levantó de entre los muertos y ahora vive por los siglos de los siglos. Gloria a Jesucristo. Vamos a leer el versículo 9. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Cómo les llama? ¿Cómo les llama? Son palabras bastante fuertes, ¿no? Bueno, ayúdeme a leer aquí. Yo conozco, dice el Señor, entonces tus obras, tu
y tus enemigos. El Señor le está diciendo a la iglesia, fíjese, le manda el mensaje, ya vimos algunas cosas, pero ahora le dice el Señor, ¿sabes qué, iglesia? Yo conozco tus obras y conozco tu tribulación. No creas que estás sufriendo allá. A veces uno piensa, es que estoy solo, nadie me comprende. ¿Dónde está Dios? Y dice Jesucristo, yo conozco tu tribulación, conozco tu pobreza y también conozco a tus enemigos. Entonces, dice el Señor, yo conozco tus obras, yo conozco tu trabajo y tu evangelismo, yo conozco tu entrega y tu esfuerzo, yo conozco tu servicio y tu compromiso, tu amor y tu lucha, dice el Señor. Conozco tu generosidad y tu sacrificio. Y por eso Jesucristo dice, yo lo sé, no creas que no me doy cuenta, yo lo veo, yo lo conozco. Y de una manera muy personal, ¿sabes qué quiere decir? Yo también lo viví. O sea, no solo lo conozco de afuera, como alguien que ve, sino lo conozco, dice el Señor, porque lo sé y lo veo, pero también porque yo mismo viví esa experiencia. Después dice el Señor, diga, yo conozco tu tribulación. Esto quiere decir, yo conozco tu sufrimiento y tu persecución. Yo conozco tus angustias y tu desesperación, tus necesidades y tus pruebas, tus lágrimas, tus penas y tus pérdidas. Jesucristo te dice otra vez, yo lo sé, yo lo veo, yo lo conozco. ¿Sabes por qué? Porque también yo viví en carne viva esas tribulaciones. Después pasa y dice, repita, yo conozco tu pobreza. Entonces el Señor le dice a la iglesia de Esmirna que está viviendo, escuche, está viviendo bajo persecución. Entonces la iglesia de Esmirna le dice el Señor, ahora yo sé que eres pobre materialmente. Has perdido tus negocios, has perdido tus propiedades, has perdido tu posición social y has perdido hasta tu hogar. El mundo te rechaza, el mundo te persigue, el mundo te critica, eres pobre materialmente, pero le dice el Señor, pero en realidad tú eres rico. Diga, tú eres rico. Bueno, más bien diga, yo soy rico. O sea, tú tienes la riqueza espiritual que durará por toda la eternidad. Tú tienes lo que el dinero no puede comprar. Lo que el dinero no puede comprar es la vida eterna. Así que damos gloria al Señor. Y una vez más Jesucristo te dice, yo lo sé, yo lo veo, yo lo conozco, porque yo también viví en pobreza material. Si usted ha leído la Biblia y sé que sí lo ha hecho, sabe que en algunas ocasiones el Señor declaró, el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, ni siquiera tiene dónde reposar su cabeza. Bueno, dice también, yo conozco tus enemigos. Diga, yo conozco tus enemigos. O sea, yo conozco tus enemigos, yo conozco a esos falsos creyentes que se dicen ser del pueblo de Dios, pero no lo son, sino son templo de Satanás. Esos judíos que tenían odio contra los discípulos de Jesucristo, que hicieron falsas acusaciones, que provocaron la persecución contra la iglesia de Cristo y que leemos en el libro de Hechos, que iban incluso persiguiendo al apóstol Pablo. Él se iba a una ciudad y allá lo perseguían y levantaban a la gente de esa ciudad para que luego lo persiguieran, y etcétera, etcétera. Hermanos, hoy en la iglesia de Esmirna había una persecución y hoy esto es tan real porque también hoy siguen existiendo los falsos hermanos y siguen existiendo las falsas iglesias, y Jesucristo te dice, yo lo sé, yo lo sé. Yo lo conozco, iglesia. Te critican, se oponen a ti, se levantan contra ti. Iglesia de Jesucristo, se levantan contra ti. Iglesia Maranata, y el Señor dice, yo lo conozco. Yo lo viví en carne viva. Yo lo viví en carne propia. Y saben, hermanos, eso es lo peor. Y eso es lo más difícil. El problema para la iglesia no son los de afuera.
porque ya sabemos que son incrédulos y que son infieles. El verdadero problema para la iglesia son los que estando dentro son falsos, o los que se vuelven enemigos de la iglesia, como dice un proverbio, un dicho, dice, no están todos los que son, pero no son todos los que están. Se recuerda que aún en el grupo del Maestro, en el grupo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pues también hubo uno que fue llamado discípulo y que fue usado en algunas maneras porque fue enviado a trabajar. Cualquiera que veía a Judas entendía, este es uno de los 12. Pero no es verdad que fue precisamente uno de los 12 que entregó y traicionó y vendió al Señor. Y eso es lo que hacía más difícil esa prueba para el Maestro. Bueno, por eso el Señor le dice a la iglesia, yo conozco todos tus sufrimientos, yo conozco todas tus pruebas, yo conozco tus enemigos. Dice, yo lo viví en carne viva. Pero vamos al versículo 10. Lea conmigo, dice, no temas en nada, ¿qué? Lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Para qué? Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mire cómo el Señor le está anticipando a la iglesia. O sea, el Señor nunca va a engañar a la iglesia. Por eso a veces le comento esas ideas de que el Señor no quiere que sufras. Bueno, no quiere, pero en el mundo hay sufrimiento, en el mundo hay aflicción. Bueno, aquí le dice a la iglesia, no temas en nada, porque sí vas a padecer. Escuche lo que le está diciendo. No le está diciendo, para de sufrir. No le está diciendo, se van a acabar todos tus problemas, todas tus enfermedades, todas tus luchas, toda tu persecución, se va a terminar. No le está diciendo eso. Le está diciendo, no temas en nada lo que vas a padecer. Porque es más, ¿sabes qué? El diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel. Sea que sea una cárcel física como le tocó a esta gente que fue perseguida, o sea que sea una cárcel espiritual en las que a veces el maligno nos está opresionando y nos está deprimiendo y nos está poniendo en una situación terrible que uno dice, ya no puedo, Señor, me siento tan oprimido, tan cansado, tan desesperado, tan abatido. Y dice el Señor, pero ¿sabes qué? Eso es para que sean probados. Y van a tener tribulación por 10 días. Pero el mensaje de Jesucristo es, en medio de eso, no le dice, te voy a librar. Le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona. Entonces quiere decir, sí vas a padecer. Sí vas a tener tribulación, sufrimiento, persecución por un periodo largo de tiempo. Le dice, no te voy a librar de algunas pruebas. Por eso es cuando tú dices, ¿por qué? Hay unas veces el Señor oye mi oración, me libra y qué hermoso, maravilloso. Pero hay otras veces sigo ahí, Señor. Y dice el Señor, no te voy a librar de algunas pruebas. El maligno usando al mundo y a los falsos creyentes te va a ofender, te va a criticar, te va a perseguir, te va a lastimar. Tratará de detenerte, tratará de que te eches para atrás, tratará de que renuncies a mí, tratará de que abandones la fe, tratará de que pierdas tu entrega, pero dice el Señor, no temas. Ahora, ¿por qué no debes temer? ¿Por qué? Porque Cristo está contigo. Porque Cristo, declárelo, Cristo está conmigo. Cristo es mi amigo fiel. Vamos a decirlo una vez más. Cristo está conmigo. Cristo es mi amigo fiel. Gloria sea al Señor. O sea, no temas. No dudes, dice el Señor. No desconfíes. No desmayes. No tengas miedo. No te asustes. No te rindas. No abandones la tarea. El Señor Jesucristo está contigo y Él es tu amigo fiel. Gloria a Jesucristo. Entonces viene el mensaje del Señor y le dice, sé fiel, sé fiel. Pero ¿qué significa sé fiel? Ayúdeme a ver qué significa ser fiel. Es firme, constante, valiente, leal, sincero y entregado.
Y yo quisiera que viéramos el contraste de fiel, o sea, ¿qué sería lo contrario de fiel? Infiel. Y vamos a ver cómo se manifiesta esta infidelidad o esto, cómo es un infiel. Es inconstante, cobarde, traidor, hipócrita y negligente. Por eso el Señor le invita a la iglesia, sé fiel, sé fiel. Así de esta manera, el Señor nos ayude a meditar y pensar realmente cuando Él nos está exhortando con su bendita palabra, porque no es mi palabra, es el Señor que dice, sé fiel, sé fiel. El Señor nos haga reflexionar y meditar. Yo no quiero ser infiel, Señor. Cuando estaba preparando esta palabra del Señor y mirando el contraste, porque yo pensaba, ¿cómo podemos entender muy bien lo que es fiel y a través de lo que es infiel? Y me di cuenta que es una persona débil, inconstante, cobarde, traidor, hipócrita, negligente. Dije, Dios, líbrame de que yo llegue a ser un infiel. Pero el mensaje del Señor es, sé fiel, sé firme hasta la muerte, sé constante hasta la muerte, sé valiente, sé leal, sé sincero, y sé entregado. Pero la pregunta entonces surge, ¿cómo poder ser fiel? Porque está maravilloso y hermoso lo que hemos dicho y declarado, pero ¿cómo poder ser fiel? Y la respuesta es confiando en la fidelidad de Jesucristo. No va a ser mi fortaleza, hermanos, sino porque en mi fortaleza muchas veces he caído. Tú puedes decir, es que yo de verdad he oído estas palabras, yo quiero ser fiel y después caigo y después me debilito, después, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, quizás has tratado de ser fiel en tus propias fuerzas, con tus propios recursos. Pero hermanos, cuando vamos a ser fieles, tenemos que confiar en la fidelidad de Jesucristo. Por eso cuando Él le dice, yo conozco tus obras y conozco tu tribulación, no solo es que lo sabe intelectualmente, es que Él pasó por ahí. Entonces dice, yo conozco esto. Y cuando te dice el Señor, sé fiel, entonces pon tus ojos en el Señor Jesucristo. Él fue fiel al Padre a pesar de que esa fidelidad le costó su vida misma. Él fue fiel a su misión que vino a realizar, aunque todos lo despreciaron y todos se opusieron a su misión. Él fue fiel a ti, aunque tú le despreciabas en un tiempo. Y es más, hoy cuando nosotros en algún momento somos infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel. Entonces confía en la fidelidad de Jesucristo. Porque repito, no solo conoce intelectualmente lo que tú vives y sufres. Él lo conoce en carne viva, en carne propia. Él sufrió eso y mucho más. Y Él es tu compañero fiel en el valle de la sombra, de las lágrimas y de la muerte. Y por eso Él te dice, no temas, no tengas miedo. Porque Él mismo pasó por todos estos sufrimientos y aún la misma muerte, pero dice la palabra que Él vive por los siglos de los siglos. Escúchalo, Él vive por los siglos de los siglos. Cuando pones tu confianza en Él, es la confianza que no va a dejar de ser, es la roca que no va a dejar de existir jamás, porque Él vive por los siglos de los siglos. Pero hermanos, como Él pasó por la misma muerte, y Él venció la muerte y vive por los siglos de los siglos, entonces su autoridad, su dominio y su poder se extiende hasta la muerte, hasta el imperio de la muerte y hasta el mismo infierno. Diga gloria a Cristo. Ahí en Apocalipsis 1, 17 y 18. Vamos a leer, ¿ya está ahí? Sí, vamos a leer, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome que no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y además tengo las llaves de la muerte
y del Hades. Tengo las llaves de la muerte y del imperio de la muerte, y aún su poder se extiende hasta el mismo infierno. En un ratito vamos a ver esa parte. Pero ve, dice ahí, soy el primero y el último. Fuera de mí no hay quien salve. Yo soy Dios, dice Jesucristo. En mi vida terrena, dice, morí, pero resucité y vivo por los siglos de los siglos. Y saben que tengo las llaves de la muerte. Ya no te tiene que asustar, no te tiene que espantar y no te tiene que destruir cuando venga la muerte. No te tiene que destruir y quedarte ahí como si fuera algo sin esperanza. Él tiene las llaves de la muerte y del imperio de la muerte. Pero dice, sé fiel hasta dónde. Sé fiel hasta la muerte. Ahora, hasta la muerte, hermanos, quiere decir que seas fiel, o sea, firme y constante, valiente y leal, sincero y entregado, y que a pesar de los problemas que sí vas a pasar, las pruebas, las tribulaciones, las necesidades y las persecuciones, ya sea físicas o espirituales que enfrentes, las enfermedades y las luchas que estés viviendo, a pesar de todo eso, el Señor dice, sé fiel. Pero no solo para sufrir eso, sino hasta la muerte. O sea, hasta la muerte quiere decir, ayúdeme a leer, que estás dispuesto a pasar por todo hasta. Entonces, la siguiente vez que venga algo, tenemos que reaccionar y decir, no, yo ya no puedo deprimirme y decir que no está el Señor conmigo y querer blasfemar contra Él y dejar que yo me vaya hasta el piso. La siguiente vez que ocurra algo así voy a decir, yo quiero y soy fiel hasta la muerte porque Jesucristo está conmigo y es mi amigo fiel. Y porque Jesucristo venció la muerte y vive por los siglos de los siglos. Entonces dice, sé fiel ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Hermanos, hasta la muerte también quiere decir que seas fiel, firme y constante, valiente y leal, sincero y entregado. Ahora mire, aquí hay un asunto de tiempo. Dice, hasta el momento de ¿qué? A ver, hasta la muerte significa hasta el momento de tu partida a la presencia de Dios. Entonces eso cambia. Uno es lo que yo vivo y experimento, pero ahora es hasta que yo parta a la presencia del Señor. El mensaje de Cristo a mi vida es: sé fiel hasta la muerte. O sea, sé fiel hasta que te llame a mi presencia. Gloria sea al Señor. Entonces, hermanos, no aceptemos esa filosofía que dice, yo ya trabajé mucho y ahora le toca a otros. O sea, no dejemos que otro tome mi corona. Cuando uno lee ahí en Apocalipsis, le dice a la iglesia, no dejes que otro se lleve tu corona. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré, ¿qué? La corona de la vida. Y luego a otra iglesia le dice, hey, no te rindas, no te hagas para atrás, porque vas a dejar que otro se lleve tu premio, tu corona, tu recompensa. Así que no pensemos de esta manera. Es que, mire, hermanos, el mensaje del Señor es, sé fiel, y lo complementa diciendo hasta la muerte. Por eso comentaba que es tan feo y tan terrible el ver creyentes que fueron fieles en un tiempo, que trabajaron con mucho amor, con mucha entrega, con sacrificio por Cristo y por su iglesia, y verles después, algunos años después, que se vuelven fríos, tibios, insensibles, indiferentes, infieles. Es tremendo esa experiencia. Y no quiero detenerme a contar algunos testimonios que me ha tocado vivir cuando a veces vamos a predicar el evangelio, o algunas veces que me ha tocado ir a la Ciudad de México y encontrarme con algunas personas que siguen a Cristo tan fielmente desde que teníamos quizás 15, 17 años. Es un placer. Pero encontrarme con algunos que dicen, no, es que yo ya no quiero nada, es que pasó esto, es que pasó lo otro, tú no entiendes, qué terrible.
porque con algunos de ellos predicamos diario durante 3 años, diariamente, hermanos, en muchos lugares en México. Y ahora verles así, bueno, a fin de cuentas yo no soy nadie, pero el Señor Jesucristo que dio su vida por ellos. El Señor Jesucristo que les dijo, sé fiel hasta la muerte. Así que el mensaje de Jesucristo es muy claro. Iglesia Maranata, sé fiel hasta la muerte, ¿verdad? No dice, sé fiel por 20 años y te jubilas. No dice, sé fiel por 30 años y ya está bien. Sino dice, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde, hermanos? Entonces, a más años, más fe. A más años, más madurez. A más años, más trabajo. A más años, más fidelidad. A más años, más firmeza. A más años, más constancia. A más años, más valentía. A más años, más lealtad para mi Señor. A más años, más sinceridad. A más años, más entrega, hermanos. Así debe de ser. ¿Alguien puede decir amén? O sea, mire, le voy a mostrar en la Escritura. Déjeme lo encuentro aquí. Es segunda de Corintios. Y usted lo va a tener por ahí. Pero déjeme le digo, este pasaje que vamos a leer, hermanos, es como debemos vernos con el pasar del tiempo. Escuche bien. Así lo que vamos a leer ahorita es como debemos vernos con el pasar del tiempo. El apóstol Pablo está hablando de tribulaciones, problemas, sufrimientos, persecuciones, angustias, enfermedades, pérdidas. Pero mire lo que dice en el verso 16, léalo conmigo. Dice, por tanto, ¿qué? No desmayamos. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo? Segunda de Corintios 4, 16. Ah, caray. A ver, vamos a esperar un segundito. Parece que alguien se equivocó, yo o el pastor Isaac. No hay problema. 4:16. Es que a lo mejor escribiste primera, ¿no? Por tanto, ruego que me imitéis. ¿Dice ahí? Ok, es segunda de Corintios. Vamos a buscarlo. Busquen su Biblia, no pasa nada. Estos son detallitos. No pasa nada. Segunda de Corintios 4:16. Búsquelo, ya sabe, Hechos, Romanos, Corintios. Y si alguien no lo tiene, lo va a repetir con los que sí lo tenemos. Vamos a empezar a leer. Dice, ¿lo tenemos? Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. No cierre su Biblia y véame para darle nomás el comentario. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, ¿saben qué? Con el correr del tiempo y las pruebas y las luchas, me estoy haciendo viejo. Dice, pero ¿saben qué? No desmayamos. O sea, el hombre exterior se hace viejo, se hace lento, se hace cansado, pero ¿saben qué? El hombre interior, la nueva criatura, se renueva de día en día y se fortalece más para la gloria del Señor. Versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahora véame tantito. Mire cómo le llama. Dice, ¿saben qué? Esta leve tribulación, espérense, no era una leve tribulación. Si tú sabes lo que vivió el apóstol Pablo, cómo fue perseguido, encarcelado, golpeado, apedreado. Unas veces ya lo dejaron ahí apedreado, tirado como muerto. Y que ya se murió, déjalo ahí. Apenas se pudo recuperar, lo metieron, etcétera. Sus tribulaciones fueron muchísimas. ¿Y sabe lo que dice él? Como ya es un hombre fiel y está bien forjado, dice, ¿saben qué? Esta leve tribulación momentánea, diga momentánea, otra vez. Porque quiere decir que él entiende que las tribulaciones que están pasando son momentáneas, pero sirven para embellecernos y hacernos más como Jesús si no desmayamos y si somos fieles hasta la muerte. Versículo 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven,
Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces dice él que no poniendo nuestro corazón en las cosas que se ven, porque las riquezas son temporales, los placeres son temporales, el poder es temporal, las cosas mundanales son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. La fidelidad de Dios, el reino de Dios, la vida eterna, el amor de Dios, la paz de Cristo, cada día, eso debe de provocarnos un deseo, hermanos, de querer ser más fieles, de querer ser más confiables, de querer ser más útiles, de ser mejores soldados para la gloria de Dios, para la gloria de Cristo. ¿Cómo crees que un soldado en las guerras empezó? La primera vez que fue, todo le asustaba. Pobrecito lloraba cuando oía las balas, pobrecito lloraba cuando veía a un herido, pobrecito temblaba y algunos he oído de algunos que fueron a la guerra y algunos ni siquiera entraron a la guerra, solo de ver lo que era y de oír las cosas se traumaron y los regresaron y por años quedaron traumados. Pero el que ya entró a una guerra, 2, 3, 4, ¿tú crees que después de 4 guerras él va y todavía, él le dice a los otros, vente, ten confianza? Entonces, es lo que el Señor quiere, que después de años tú y yo seamos más fieles, más confiables, más valientes, más útiles para la gloria de Dios. Bueno, el punto final, hermanos, es la recompensa al fiel. ¿Cuál es la recompensa al fiel? A ver, vamos a repetirlo. La recompensa al fiel es escapar del tormento eterno y recibir la corona de la vida. El versículo 11 de Apocalipsis 2 dice que el que venciere no... Espérame. Empiécelo a leer usted, por favor. ¿Qué dice? Ok, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, o sea, el que fuere fiel, no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, hermanos, aquí déjeme compartirle, dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La primera muerte es cuando tu cuerpo va a la sepultura. La segunda muerte es la separación eterna de la presencia de Dios, siendo atormentados eternamente en alma y cuerpo, ¿dónde? En el infierno. No sé si Ok, vamos a se lo quiero repetir para que lo entendamos claro y quede en su mente. La muerte segunda es la separación eterna de la presencia de Dios, siendo atormentados eternamente en alma y cuerpo en el infierno, que es conocido como el lago de fuego y azufre. En Apocalipsis 20:10, me avisan cuando ya esté ahí en su pantalla. ¿Ya está ahí? Dice, vamos a leerlo, mire, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados, ¿qué? Día y noche. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta y usted, cualquiera puede contestar. ¿Dónde fue lanzado el diablo? En el lago de fuego y azufre. ¿Con quiénes más? Con la bestia y el falso profeta. ¿Qué les ocurrirá ahí? Dice que van a ser desechos, que van a ser exterminados. No. Dice que van a ser atormentados. ¿Por cuánto tiempo? Día y noche. ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Luego en el versículo, déjeme ver, versículo 14 dice, ayúdeme a leer, y la muerte y el Hades fueron también lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 15,
Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces dice el versículo 14 que la muerte y el imperio de la muerte también fueron lanzados al lago de fuego. Y dice, esta es la muerte segunda. Y luego dice, ¿quiénes más fueron lanzados al lago de fuego, al tormento eterno? Los que no estaban inscritos, o sea, los que no estaban apuntados en el libro de la vida, es lo que quiere decir. Los que no fueron apuntados en el libro de la vida del Cordero, en el libro de la vida de Cristo, dice, esos van a ser igualmente lanzados al lago de fuego y azufre. Entonces el infiel será lanzado a este lugar. Apocalipsis 21:8. Ayúdeme a leer, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Ok? Entonces, tenemos que agradecerle al Señor porque dice, sé fiel hasta la muerte. Entonces vas a ser librado del lago de fuego y azufre, del tormento eterno. Y entonces dice el Señor, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Quiere decir, entrarás a la patria celestial, entrarás al cielo, entrarás en posesión de tu herencia eterna, entrarás en posesión de tus riquezas que el Señor tiene preparadas para ti, riquezas que serán eternas. Estarás en este lugar donde ya no habrá dolor, donde ya no habrá sufrimiento, donde ya no habrá pruebas, donde ya no habrá lágrimas, donde ya no habrá pecado, donde ya no habrá la muerte, sino que todo será un continuo, hermoso, paz, gozo, felicidad. Estar con el Señor eternamente y para siempre. Se recuerda, y con esto termino, se recuerda que el Señor Jesucristo, cuando les dio una parábola, les dijo que a una persona le había dado 2 talentos, 2 encargos, le dio 2 encargos. Y esa persona, con esos 2 encargos, ganó otras 2 cosas, o sea, fructificó. Y dice que el Señor le dijo, buen siervo, ¿y qué? Y fiel. El Señor le dijo, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, ¿qué? Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Póngase de pie para que oremos. Mientras se va poniendo de pie, hermanos, Iglesia Maranata, seamos fieles a Jesús a pesar de problemas, sufrimientos, persecuciones, angustias, bueno, hasta la misma muerte. Él te dará la corona de la vida. Seamos fieles a la palabra de Dios. No nos apartemos de ella ni la neguemos, hermanos. Seamos fieles a la iglesia de Cristo. Y como terminaba por ahí la escritura, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Cierre sus ojos.